En un momento vamos a empezar. Esta es la portada, ¿no?, de lo que se va a exponer. Nacho, hola. Qué gusto verte, Nacho. Espero que las clases que hayas tenido con esta exposición se te complementen aún más. O espero que repases algunas cosas que hemos visto. Muy amable por estar aquí, Nacho. Vamos a empezar en unos momentos. Hola, Elvira. Un gusto. Hola, Luke. Saludos de México. Hola, Cristal. Hola, Paulina. Un gusto. Bueno, espero que todos tengan un buen inicio de año. Si mal no estoy, soy el primero que presenta este año 2022 en Yoica. Eh, Agradecer a Manuel Sánchez todo el apoyo y la ayuda, y a Alejandro, obviamente, para poder estar aquí presentando. Hola, Jorgelina, desde Tucumán, mucho gusto. Mercedes Sánchez, desde Buenos Aires, hola, hola. Hola, Lidia, buenas noches, bueno, desde aquí, o buenas tardes. Así que espero que esta exposición que hace la apertura en Yoica le sea de mayor provecho posible. Verónica Sánchez, ¿cierto? Hola, desde México, Lidia, mucho gusto. Iracema Ferreiro, buenas noches, desde México. Mai San, de Guanajuato, México. Claudia, de México, hola, mucho gusto. Feli Alice, desde México también, mucho gusto. Bueno, empecemos. Milton Rodríguez, desde Panamá, nuevamente, muy amable por estar aquí, Milton. Hola, Wendy, saludos. Bueno, comencemos. Esta es la portada. Eh, Me dicen si se ve la siguiente diapositiva. Saludos, Wendy, Luis, Jessica, Esmeralda. A manera introductoria, Daniel, a manera introductoria, es interesante un estudio que trabajó Eric Kandel, un neurólogo y que ha teorizado algunos aspectos del psicoanálisis. Ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2000. Lo referí en la exposición de diciembre, cuando presenté mi libro El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, este de aquí. Traigo de nuevo a este autor sobre un estudio muy interesante que durante 10 años, entre el 78 y el 89, entre 1.222 usuarios que consumían ya sea marihuana y cocaína, fueron seguidos respecto a su patrón de consumo, y la mayoría de ellos, en el estudio de Kandel, abandonaron por completo el uso de las drogas al alcanzar una edad más adulta. Generalmente de una forma espontánea y sin recaídas, siendo posible luego en este estudio identificar algunas diferencias en los que sí desarrollaron una auténtica adicción. Aquí sí, vale. Los principales factores del resultado fueron que el abandono del consumo fueron por rutinas sociales o ambientes donde la droga resulta algo más inapropiado, una capacidad de aquellas personas con una vinculación social, una salud mental propicia, donde el consumo de la droga respondía más a una curiosidad o de una influencia ambiental más que unas auténticas inclinaciones adictivas o de evasión de la realidad, digamos.
A diferencia de aquellos sujetos que se convirtieron en drogodependientes, carecía la adolescencia estas dimensiones recién mencionadas. Presumiblemente, concluye Candel, que fueron su seguidilla de adicción más por razones psicológicas que por una mera experimentación o curiosidad. ¿Sí? Continuando con la diapositiva. Por esta razón, Candel concluye que la mera desintoxicación hospitalaria en casos de adicciones agudas, que corrige más que nada lo biológico, el logro de la abstinencia al año siguiente no da más del 3%. ¿Sí? O sea, el trabajo de la mera abstinencia, biológicamente hablando, no da más de un 3% de rehabilitación. Estas observaciones fueron corroboradas por Westenmeyer y Kantzian y Gusov, quienes son enfáticos en que los esfuerzos para los servicios de salud mental y adicciones tomen la capacidad de tomar en cuenta los factores psicosociales en juego y las alternativas sociales que puedan llevar a nuevas rutinas o hábitos. Vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas dimensiones también. Esto es como para tener un tronco común de lo que se entiende por qué es alguien consumidor, quién es alguien que consume más, que consume menos, cuándo es adicto, cuándo no. No son preguntas fáciles de deslindar. Entonces, desde abajo algo sin consumo, un consumo ya de tipo experimental, un consumo más ocasional, un consumo más habitual, con mayor carga de rutina, un consumo abusivo que conllevan a experimentar, digámoslo así, dificultades, gravedades, tropiezos, irresponsabilidades con alguna agenda en particular, laboral, familiar, y más allá vemos lo que sería el consumo por dependencia. Obviamente esto es una gradualidad con distintas facetas, estamentos que van y vienen, ¿no? En su intensidad. Continuando con la diapositiva, esto es como para ir comenzando con lo teórico. Caillois, un autor muy importante que trabaja sobre los tipos de juego, define dos tipos de juego categorías, ¿no? El juego lo llama paideia. Disculpe un momento, voy a enchufar el cargador. Ya, disculpen. Actividades relacionadas a la diversión, improvisación, llena de fantasía, conocido como el juego de los niños. Pero me quiero detener a lo que se llama el juego del Lynx, el vértigo. Reúne aquellos juegos que consisten en un intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. Es decir, los jugadores buscan aturdirse provocando la aniquilación de la realidad con brusquedad. Dar vueltas, estos juegos de los niños que dan vueltas en sí mismos y después caminan y se tropiezan, se caen. Juegos mecánicos que hacen lo mismo con esos vaivenes. Bebidas alcohólicas o sustancias. También otra cosa que también está un poco relacionado con lo que estamos viendo es esto del simulacro, el actuar, representar algo dramático, ¿no? Estos juegos de los niños de actuar como otra persona, el como si. Una segunda realidad, el hacer como si, y la suerte, ¿sí? Tratar de competir contra el destino, dejar juegos al azar, ¿sí? Estos tipos de juegos que define Caillois tienen que ver con el tema que vamos a ver a continuación sobre las adicciones propiamente tal. Yendo ya a lo que es la etimología de las adicciones, la palabra adicto viene del latín addictus, que es el participio de adicere, que significa adjudicar, dedicar, derivado de dicere, que significa decir. En latín, addictio, no dicción, o sin palabras, dicción, no dicción. El término adicto se referiría a alguien que sigue ciegamente al líder sin criticarlo, ni decirle nada, sin cuestionamientos. Luego se llamó adictus a un esclavo por deudas. Eso también está muy relacionado con las adicciones, las deudas. De allí adicticio, adictio. Adjudicación, cesión al mejor postor, consagración, dedicación. ¿Sí? Nadie dedica más tiempo libidinal o de amor que a una adicción, podríamos decirlo desde ahí, ¿no? Esto es solo como una viñeta respecto a lo que fue pasándole a Freud con la cocaína. Freud en la interpretación de los sueños, mencionando
El sueño de la inyección de Irma, dice: solía tomar con frecuencia cocaína para aliviar una molesta rinitis y había oído decir pocos días antes que una paciente que usaba este mismo medio se había provocado una extensa necrosis de su mucosa nasal. La prescripción de cocaína para estos casos, que fue dada por mí en 1885, me ha traído severos reproches. Un querido amigo mío, muerto ya en ese mismo año, apresuró su fin por el abuso de este. ¿Sí? Freud en 1930, en el texto Malestar en la cultura, define la vida contextualizando, ¿no? Había pasado la Primera Guerra Mundial, ya estaba por avecinarse la Segunda Guerra Mundial, Freud estaba con un cáncer de paladar muy complejo por su adicción al tabaco, ¿sí? Entonces, con muchos dolores y cirugías, dice Freud: la vida, como no es impuesta, resulta gravosa. Nos trae dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. Los hay quizás de tres clases, dice Freud. Por una parte, poderosas distracciones que nos hagan evaluar un poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reduzcan y sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas. De estas últimas, Freud menciona que los métodos más interesantes, Freud dice que el sufrimiento es una sensación que subsiste mientras lo vayamos sintiendo por dispositivos de nuestro propio organismo. Entonces Freud concluye que el método más tosco, pero también el más eficaz para obtener este influjo químico, es la intoxicación, con respecto a no sentir el sufrimiento. En 1905, en el chiste de su relación con lo inconsciente, Freud caracteriza que alguien adulto bajo influencia del alcohol se convierte en un nuevo niño, al que se proporciona placer su libre disposición asociativa de su pensamiento, o su proceso primario, que se reabre, sin una coerción lógica, ¿sí? O el balbuceo del niño, también en ese mismo texto lo dice Freud. Para redondear, Freud en el mismo texto, Malestar en la cultura, dice que las condiciones para no percibir el displacer mediante sustancias embriagadoras lograría un alejamiento de la miseria. Se produciría una ganancia inmediata del placer y una sensación, o un falso self, por así decirlo, de pseudo-independencia respecto al mundo exterior. Los quitapenas, como llama Freud, permitirían sustraerse de la presión de la realidad y refugiarse a un mundo propio capaz de ofrecer condiciones más satisfactorias, o ilusoriamente. De allí su carácter peligroso y dañino, pues llevaría al hombre a invertir importantes montos de energía en su consumo en detrimento de acciones constructivas para la humanidad. ¿Sí? Hay un juicio moral, obviamente, en esa época en Freud. Nos procura sensaciones placenteras y al mismo tiempo altera los modos de sentir sensaciones displacenteras. ¿Sí? Simultáneamente se entrelazan entre sí. Pero también, dice Freud, en nuestro propio quimismo deben existir sustancias que provoquen parecidos efectos, sin usar sustancias. Entonces Freud dice que lo más similar a eso es lo que conocemos como la manía, en que se produce esa conducta como de alguien embriagado sin que haya introducido algún tóxico embriagador. Ferenczi, en su estudio en respuesta a Bleuler, como quieran decir, Ferenczi escribió algo sobre las adicciones y en esa época se asimilaba mucho el estadio oral y la homosexualidad. Vaya a saber uno por qué el psicoanálisis se enfocó tanto en la homosexualidad y en el estadio oral. Por ciertas razones, Bleuler criticó a Ferenczi en un escrito, y en el mismo año Ferenczi escribió otro, en respuesta a. Y Ferenczi dice: los maníacos consiguen acallar sus complejos de ideas dolorosas y sus afectos penosos sin tomar estupefacientes mediante una producción endógena, o sea, por sí misma, de euforia. En cambio, el neurótico se refugia en la bebida para intentar compensar esa capacidad endógena de producir la euforia que necesitaría. Esto hace presumir, dice Ferenczi, cierta analogía entre el alcohol y la sustancia euforígena buscada. Efectivamente, la ebriedad con todos sus síntomas y el malestar consiguiente evoca aquella locura circular, en que la
desde la melancolía sucede a la manía. Otro psicoanalista muy importante que creó uno de los primeros sanatorios en Alemania bajo el método psicoanalítico, Ernst Simmel, cree que el efecto de la droga se focaliza en lo que es el superyo. Lo denomina un melancólico que emborracha su propio superyo, controlándolo con el veneno con el cual mata al objeto de su yo. Para el observador, mientras más entregado está el veneno, se encuentra en un estado maníaco, puesto que el superyo, paralizado por la toxina, cesa de efectuar sus demandas. Ya no es capaz de mediar los intereses de autoobservación. Simmel toma en cuenta la importancia del sadismo en la drogadicción y piensa que, por causa de los impulsos asesinos y de la necesidad de castigo, el tratamiento del drogadicto está plagado de peligros, en particular el suicidio. ¿Sí? Eso también podemos verlo más adelante en relación a la adicción y el suicidio. Ya 2 años después, en 1930, Simmel dice que el drogadicto que desea dormir y morir ha quedado bajo el dominio de la pulsión de muerte, como se denomina en esa época, impulsado por una dominación omnipotente. Existe también una tendencia a desviar nuevamente hacia afuera el odio introvertido para envenenar a otro. El odio a sí mismo, envenenar a otro, incitar a otro al propio consumo, para seducir. La drogadicción también actúa como defensa contra la melancolía. Nuevamente regresa a esta misma tesis. Puede considerarse como una manía artificial, dice Simmel. La droga protege al yo en sus conflictos con el ello, la realidad y los sentimientos de culpa. Usurpa también los lugares de aquellos objetos contra los cuales alguna vez dirigió su atención, su agresión. Simmel compara el tratamiento de privación con la fase depresiva, como de Menen y Klein, de la enfermedad maníaco-depresiva, y sugiere que el drogadicto aumenta su dosis no a pesar de, sino a causa de la ruptura que le significaría la privación de dicha sustancia, ya que le sirve a su necesidad del castigo de un superyo severo. Lacan, el primer Lacan, el Lacan freudiano, el Lacan que aún no se extraía de Freud, el Lacan kleiniano, en el texto de La familia en 1938, Lacan dice: el destete es a menudo un trauma psíquico cuyos efectos individuales, sean llamadas anorexias llamadas mentales, toxicomanías por vía oral, neurosis gástrica, revela sus causas al psicoanálisis. Entendamos que desde Klein y en este Lacan todavía estamos viendo de una clínica no de la castración propiamente tal, sino una clínica del destete. ¿Sí? Una complejidad más allá del destete que por la castración propiamente tal. Continuando con Lacan, en este mismo texto de La familia, un texto muy bueno, hasta ese entonces, ¿no? Lacan titula el destete, crisis del psiquismo. Entonces Lacan menciona, traumático o no, el destete deja en el psiquismo humano la huella permanente de esa relación biológica que se interrumpe. Esta crisis vital se acompaña de una crisis del psiquismo, la primera cuya solución presenta una estructura dialéctica. Por vez primera, una tensión vital se va a resolver con intención mental. A través de esta intención, el destete es aceptado o rechazado en esta intención de lo vital a lo mental. La intención es elemental y no puede ser atribuida siquiera a un yo todavía rudimentario. Recordemos el yo kleiniano que Lacan seguía todavía. Aceptación y rechazo no puede concebirse como una elección, puesto que en ausencia de un yo que afirma o niega, no son contradictorios. Y en esto Lacan vuelve a Freud en el sentido de lo coexistente y las contradicciones de los opuestos afirmativamente simultáneos. Lacan dice: como polos coexistentes y opuestos determina una actitud ambivalente, aunque uno de ellos prevalece. En las crisis al desarrollo posterior, ya posterior al destete, esta ambivalencia primordial se resolverá en diferenciaciones psíquicas de un nivel dialéctico cada vez más elevado o complejo y de una irreversibilidad creciente. ¿Sí? Algo intuía Lacan respecto al destete en esta lógica de lo que estamos viendo por la adicción, entre aceptar y rechazar. Avanzando según Weig, no sé cómo pronunciarlo, 1945, menciona que por medio del alcohol el superyo pierde su influencia sobre el yo. Entendamos que en esta época los psicoanalistas trabajaban más con el alcohol.
¿sí? Como primera fuente de investigar clínica de las adicciones. Por medio del alcohol, el superyo pierde su influencia sobre el yo, el cual puede ser ilimitadamente magnificado e intoxicarse con su propia perfección y autosuficiencia, al acallar al superyo. En este punto se accede a la conocida fase maníaco-depresiva artificial de la borrachera. La superación de los sentimientos de culpa significa una reducción del displacer existente, pero el hecho de que el alcohólico se conduzca de un modo inapropiado o de riesgo y haga cosas prohibidas, incrementa luego nuevamente sus sentimientos de culpa. Es como, lo llamo, como esta bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande a medida que va bajando. De este modo se crea un círculo vicioso que conduce al recurso reiterado de este mismo alcohol. En Merleau, o Merleau, como se diga, en 1952, dicho éxtasis extiende el yo y silencia la voz hostil de la conciencia, pero también induce sensaciones oceánicas de fusión con el universo. Hay muchos psicoanalistas en esta época que trabajaban algunas tesis de Otto Rank, ¿sí? Esto de el placer uterino, el regreso al uterino, la fusión con la madre antes de este trauma del nacimiento. Hay mucho como en esta época de retomar esta idea como de placenta uterina embriagada de alcohol, como una madre todopoderosa, un pecho, ¿no? Hay mucho de eso cuando uno revisa la literatura psicoanalítica de aquella época. Las tendencias suicidas y masoquistas, dice Merleau, desempeñan un papel importante en todas las adicciones. Continuando, con respecto a los mecanismos defensivos en la adicción, para Rosenfeld, en el adicto existe una gran vinculación con la enfermedad maníaco-depresiva. Nuevamente sale a la luz esta tesis, sin ser idéntica a ella. Utiliza defensas maníacos, tales como la idealización, la negación, la identificación con un objeto ideal y el control omnipotente de los objetos, lo que se trabaja en Klein como la defensa maníaca, lo que profundiza Hannah Segal, ¿no? Control, triunfo, desprecio. Son reforzados por la droga. Los objetivos de estas defensas son el control, triunfo y el desprecio de aquellos objetos y la huida de las ansiedades persecutorias. Con la droga se fortalecen los mecanismos de omnipotencia. Por otra parte, las adicciones se vinculan con la depresión, pues el yo del adicto no tolera el dolor en esta condición a causa de sus pérdidas y por consiguiente llevan a esta depresión. El adicto recurre a mecanismos maníacos solo que apoyado por las drogas, ya que su yo no puede proveerle por sí mismo. Fenichel, en el 45, se hayan fijado, dice él, bajo un objetivo narcisista pasivo y que solo están interesados en obtener satisfacción, nunca en satisfacer a sus parejas. En otras palabras, los objetos para ellos no son nada más que abastecedores de provisiones. Estos pacientes son intolerantes a la tensión y tras sentir angustia o dolor, en esa frustración se tornan aún más insoportables induciendo un uso excesivo a la droga. Bajo su influencia, las satisfacciones eróticas y narcisistas coinciden de nuevo, incrementándose la autoestima en forma extraordinaria. En determinadas adicciones, en particular la adicción al alcohol, Fenichel destaca la desaparición del superyo por medio del alcohol. Nuevamente aparece esta misma tesis de la desaparición del superyo. Como una especie de automedicación, si tomamos a Ferenczi nuevamente su texto, el alcohol es una tentativa inconsciente de autocuración mediante el veneno. Otros neuróticos, arriesgándose a caer en el alcoholismo crónico, emplean este producto como medicamento, conscientemente y a veces con éxito. Un agorafobo refractario a cualquier medicina sacaba de un sorbo de coñac el coraje necesario para atravesar el puente del Danubio de medio kilómetro. A ver, muchas veces ocurre con los ansiolíticos, en Chile se le llama copete en cápsula, poniéndole una caricatura, genera efectos sedantes muy similares al alcohol. En esa época, en 1911, no existía el ansiolítico, por tanto es como, bueno, con un trago de coñac puedes atravesar un puente teniendo agorafobia, ¿sí? Por eso es tan importante cuando se recetan ansiolíticos a una persona con alcoholismo,
preocuparse si la adicción al ansiolítico está aumentando, porque el ansiolítico no genera hedor a alcohol, ¿sí? Y los síntomas son mucho más invisibles que el dolor de cabeza del día siguiente. No me quiero detener en eso, pero un paréntesis no menor. Puede suponerse sin temor a equivocarse, dice Ferenczi, que el alcoholismo en un sujeto así no es su causa, sino la consecuencia de su neurosis. Entonces, Ferenczi pone que la neurosis llevó a la adicción y no al revés. Sigmund Freud ya más adelante dice, toma algo de esta como sabiduría popular, no sé dónde las encuentra Freud, pero supongamos que es una sabiduría en su época en Austria, sobre la naturaleza del deseo sexual, diciendo que el amor es una embriaguez, ¿no? Que el enamoramiento puede ser provocado por determinadas bebidas o sustancias. Hipótesis que va a cambiar el agente que es endógeno a uno exógeno. Con este motivo, la excitación sexual puede nacer en los más diversos órganos. Y Freud aquí concluye, y esta es una tesis muy interesante que no se habla mucho, y lo quiero traer igual como un apéndice interesante. No sabemos si existen dos sustancias diferentes a las que llamamos masculina o femenina, o si se trata de una sola toxina sexual, como a causa de las excitaciones de la libido. Freud en 1912 pone un ejemplo con respecto a las distintas preferencias culinarias de las personas. Un italiano quiere comer más esto, un argentino prefiere comer más esto otro, y Freud dice, bueno, si hacemos una analogía con las adicciones, pongamos, por así decir, a un conjunto de individuos bajo una situación de hambre. Veremos que las diferencias entre ellos van a ir borrándose con el incremento del hambre, siendo sustituidas el comer por manifestaciones uniformes. Cualquier cosa puede alimentar. Freud se pregunta desde aquí, ¿podría afirmarse que la satisfacción vaya disminuyendo considerablemente su valor psíquico? Entonces Freud pone aquí la relación entre el bebedor y el vino. El vino procura siempre al bebedor la misma satisfacción tóxica, tantas veces comparada con los poetas, a la satisfacción erótica y comparable realmente a ella. Nunca se ha dicho, o nunca se ha visto, dice Freud, que un bebedor se vea precisado a cambiar constantemente de bebida, o que de ella vaya perdiendo su propio atractivo. Por el contrario, dice Freud, el hábito se estrecha cada vez más apretadamente el lazo que une al bebedor con la clase de vino favorita. Tampoco sabemos que el bebedor sienta alguna necesidad de emigrar a otro país en donde el vino sea más caro o esté prohibido su consumo para reanimar su valor a su satisfacción. Nada de esto sucede, dice Freud. Las confesiones de nuestros grandes alcohólicos sobre su relación con el vino delatan una armonía que podría servir como modelo a muchos matrimonios, dice Freud irónicamente. ¿Por qué ha de ser entonces tan distinta la relación entre el amante y su objeto sexual, entre el bebedor y el vino? ¿Cómo se va conjuntando esa fijación en una relación como armónica? Karl Abraham, en 1908, dice que el alcohol, al suprimir las inhibiciones, incrementa la actividad sexual, no solamente del tipo normal, sino también de las perversas polimorfas. Normal, para decirlo de una manera, que vaya de lo pregenital a lo genital, al coito. ¿Sí? La polimorfa se queda más en un campo pregenital previo al coito. ¿Sí? Entendamos que en esa época se veía así la sexualidad. Tal como el incesto, la escotofilia y el exhibicionismo en una embriaguez de alcohol. Destaca que las perversiones como el sadismo y el masoquismo se hacen tan manifiestas que muchos crímenes brutuales se perpetran en estados de intoxicación alcohólica. Al referirse a Abraham al alcoholismo como evasión, dice que el alcoholista utiliza el alcohol como medio para obtener placer sin problemas. Renuncia a las mujeres y abraza la bebida. Luego proyecta sus sentimientos de culpa sobre su esposa y la acusa de serle infiel. Abraham considera que la disminución de la potencia sexual a causa de la bebida genera los celos. Esto lo veremos acá en este ejemplo que da Freud sobre el caso Schreber respecto a la gramática pulsional, en el inciso A, delirio celoso de los alcohólicos, dice Freud.
respecto a los celos. ¿Sí? Sabemos que Freud en esa época, en 1911, asociaba el delirio paranoide o proyección paranoide con ciertos rasgos homosexuales. Entonces, con el alcohólico, Freud dice lo siguiente. El hombre impulsado hacia el alcohol por una desilusión muchas veces experimentada con las mujeres, busca en la sociedad de los hombres, reunidos en la taberna o en el bar, de la cual allí extrae la satisfacción sentimental que en su propio hogar con su esposa o su mujer echa de menos. Si tales hombres son objeto entonces de una intensa carga libidinosa en su inconsciente, el sujeto se defenderá contra la misma por medio de una tercera clase de contradicción. Bueno, hay que leer el texto para ver las otras dos, pero bueno. Freud dice, no soy quien ama al hombre, es ella quien los ama, y acusará de infidelidad a su mujer con todos los hombres a los que él se sintió inclinado a amar. ¿Sí? Como vimos anteriormente con Abraham, el alcohol va a generar una impotencia sexual que va a generar un complejo de inferioridad, digámoslo en el modo Adler, en tanto aumentar sus celos y su persecución. Y acá Freud habla de que esta fraternidad entre hombres genera un lazo homoerótico, homosexual, que de alguna manera hace de que los hombres que pueden ser competencias contra él son los hombres a los cuales él se podría disponer a amar de alguna manera, pero lo rechaza no reprimiendo, sino proyectando delirantemente que mi esposa es el que va a amar a esos hombres, no yo. Y así se defiende. Eso se ve mucho en el caso de Schroeder. Continuando con Ferenczi, en el mismo año, la intolerancia al alcohol se identifica muy fácilmente la hipersensibilidad al veneno. No carece de elementos psicógenos, incluso en ciertos casos es fundamentalmente psicógena. O sea, no dice que la adicción se sobrelleve solamente desde lo exógeno. Hay casos que una mínima dosis de alcohol provoca efectos desproporcionados. Pero más adelante pudo observar, dice Ferenczi, individuos que se embriagaban con unas gotas de licor poco alcohólico. Incluso en dos casos, la simple visión de un vaso lleno bastó para provocar la ebriedad. En ambos se podría percibir los síntomas característicos de la ebriedad: abandono consciente a las fantasías y discursos agresivos o prohibidos, que en circunstancias normales tenía al enfermo severamente rechazados. ¿Sí? Esto se da mucho en la clínica de adicciones. La sugestión de emborracharse sin alcohol ocurre muchísimo. Y es muy difícil saber si está ebrio o no. Bueno, pero eso ya es otro tema. Ferenczi da un ejemplo de una renuncia neurótica de beber. En un desplazamiento por la resistencia, el antialcohólico, o quien rechaza el alcohol, es un neurótico que se autoriza a vivir su libido, pero solo al precio de un sacrificio de idéntica de naturaleza, renunciar al alcohol. Esto le recuerda un caso de un hombre a quien le torturó el remordimiento por mucho tiempo, porque un día, siendo niño y mientras comía una tarta de grosellas, se había dedicado a toquillar de un modo inconveniente a una niña. Apresurado por la culpabilidad, fue desde entonces incapaz de comerse las grosellas. Lo que Ferenczi no estaba dimensionando en este ejemplo es que aún con una agresión sexual bajo el alcohol, no necesariamente hace una renuncia neurótica. Entonces tenemos que ver qué tipo de paciente hace una renuncia neurótica por algún error cometido. Cuando lo que hace el alcohol es justamente quitar las emociones de dolor respecto al acto que se hizo, ¿sí? O intoxicarse con una desmentida. Para ir rápido en esta parte, Freud habla de relación entre lo que es fijación y regresión. Son dos cosas distintas, que están relacionadas pero no son iguales. La regresión, Freud lo entiende, entendamos que estamos en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, como un pueblo en movimiento que ha dejado atrás sí poderosos contingentes en las estaciones de su migración. Los que siguieron avanzando se inclinarán a retirarse a estas estaciones anteriores si son derrotados o si tropiezan con un enemigo muy poderoso, o sea, regresionan, retroceden. Pero también mayor peligro correrán de ser derrotados cuanto mayor sea el número de sus miembros que se quedaron atrás, ¿sí? O sea, si mucha gente se queda atrás, en el estadio más regresivo, también hay un estancamiento que también puede ser peligroso, en una adicción, por ejemplo.
Es decir, tras los embates situacionales o frustraciones vivenciales, el regreso a una era de satisfacción anterior alejada del conflicto es el movimiento pulsional buscado. Puedo dar un ejemplo, un hombre o mujer termina con su pareja y comienza a escuchar canciones anteriores a que cuando conoció a esta persona. ¿No? Imaginemos que conoció a una persona y escuchaba ciertas canciones nuevas con esa persona. Cuando termina con esa persona, en una fase de duelo, digamos, comienza a escuchar canciones anteriores a, regresión a un estado independiente de esa situación. Entonces Freud concluye que estas fijaciones que dan estaciones previas antiguas tienen una naturaleza distinta a la represión y es independiente a ella. Aunque Freud de 1913 habla que el síntoma trae aguas al molino, ciertas cosas de las fijaciones para conformar un síntoma y no otro, si es un síntoma más obsesivo o más histérico. ¿Sí? La fijación, por otro lado, tiene su rol en lo que Freud en 1912 comprende que uno contrae neurosis, voy a resumir, uno contrae neurosis en cuanto pierde a algún objeto importante y no encuentra sustitución al mismo. La frustración ejerce una influencia patógena, provocando el estancamiento, sometiendo al individuo a una prueba consistente en ver cuánto tiempo podrá resistir tal incremento de la tensión y qué caminos podrá elegir para descargarse de ella, que en estos casos podrían ser, por ejemplo, situaciones de alcoholismo. Daniel Perednik pregunta sobre la genética. Sí, eso lo voy a ver más adelante, pero sí, o sea, la adicción hay que atenderla como biopsicosocial, ¿sí? Algunas son más sociales, algunas más psicosociales, algunas son más biológicas, pero siempre están las tres ahí en distintos grados de alteración. Pero no se trata que lo biológico sea siempre lo primordial. Es una cosa más que acompaña a esta complejidad de sumatoria, lo que Freud llamaba series complementarias en 1917, dando a entender de que el trauma puede ser exógeno o tener una retroacción endógena posterior o una combinación de ambas. No es que sea o exógeno o endógeno las neurosis, sino que puede ser una combinación de ambas. Viendo la parte, Daniel pregunta si el psicoanálisis tiene capacidad de cura. Bueno, la talking cure es la cura a través de la palabra y no solo eso, hay muchas otras técnicas como la construcción, la revería, el holding, el handling, la interpretación, el acompañamiento terapéutico, la reconstrucción, la exploración de relato. Entonces, si nos vamos en esa senda de si psicoanálisis cura, ya es muy trasnochado, sí cura, y hay estudios científicos sobre eso. Pasando a la parte psicótica de la personalidad de Bion, o las PPP, Bion define que hay un odio a la realidad externa e interna y a todos los instrumentos que pueden poner en contacto dichas realidades. En la psicótica de la personalidad hay un odio a las relaciones de objetos, tanto objetales como del yo. Hay una intolerancia a la frustración, la cual puede implicar el odio a la realidad, pues la realidad implica frustración. Hay un predominio de la pulsión de muerte o energía libremente móvil. Hay un uso de la envidia para desarrollar sus relaciones objetales, en contraposición a la parte neurótica de la personalidad que utiliza Lido. Para entender lo que es la parte neurótica de la personalidad, Bion define que todos tenemos una parte psicótica de la personalidad, que nos lleva a soñar, nos lleva a tener mecanismos defensivos esquizoparanoides, ¿no? Y también está la parte neurótica de personalidad que tiene más que ver con la fase depresiva, como se vio en Klein. Pero no me quiero detener en eso porque da para mucho más largo de tiempo. Predominio de los impulsos destructivos, o sadismo. La identificación proyectiva masiva y de gran destructividad. Ataque al pensamiento o ataques al aparato de pensar, o menoscaba, como diría Bion. Temor a un aniquilamiento inminente, o angustia de aniquilación, como diría Klein en los primeros estadios del bebé. Y relaciones objetales precipitadas y frágiles, o polarizadas. Placer-displacer, blanco-negro. ¿Sí? Mecanismo de decisión. No estamos en la represión. Mecanismo de decisión que polariza el mundo en dos. Gusto, no me gusta. ¿Sí? Eso es importante tomarlo en cuenta en la parte psicótica de la personalidad, en Bion, para entender lo que es las adicciones. Vamos a ver algunas estrofas, frases respecto a mi libro, El regreso a Freud tras el extravío de Lacan. En el capítulo 5, en la parte de fijación y regresión. Vamos a hablar algunas cosas de lo que desarrollé en mi libro del 2018. ¿Sí?
Entendamos que en las adicciones o toxicomanías, el brillo del pecho tóxico se proyecta encima del yo. Recordemos que en Freud, en Duelo y Melancolía, en 1917 o 1915, Freud dice que la melancolía es al revés. La sombra del objeto perdido se proyecta encima del yo. En las adicciones o toxicomanía es el brillo del pecho tóxico, lo llamo yo pecho tóxico, se proyecta encima del yo. Infatúa el narcisismo, lo acerca al ideal del yo, aturdiendo al super yo. Esto es muy importante, diferenciar el super yo del ideal del yo. ¿Sí? Los lacanianos tienen la pésima costumbre de no leer las obras completas de Freud y dicen burradas como el super yo es goza o un mandato de gozar. No, el super yo es algo que es distinto al ideal del yo. ¿Sí? De este modo, el sujeto celebra siempre antes de llegar a cualquier meta. No necesita esforzarse si ya puede celebrar antes de llegar a la meta con la sustancia embriagadora. Se candila maníacamente en la sordera del ideal cumplido, frente al super yo ya silenciado. No necesita nada más que la fijación al pecho, pero no el pecho bueno, como diría Klein, sino el pecho tóxico sin destete. La sustancia funciona como pseudo catalizador, alucinatorio, como pseudo metabolizador, simultáneamente como un represor y tanto como una desmentida auxiliar ante la ansiedad, la angustia, el estrés, los traumas, conflictos, culpas, vergüenzas, etc. Cuando un paciente adicto severo se estabiliza en su abstinencia o logra estabilizarse medianamente su estado de ánimo en abstinencia, van comenzando a resurgir sus propios mecanismos defensivos en cuanto a réplicas de lo que en su consumo previo empleó como defensa. Es decir, según el tipo de sustancias específicas consumidas, no son al azar las que utilizó, pues revelan los mecanismos de defensa auxiliares que necesitaron para parchar ciertos aspectos que le desagradaban de sí mismo y de su entorno. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente adicto a la codeína o el tramadol que un paciente que intente regularse con ansiolíticos junto con la cocaína para sostener distintas fases de su pseudofuncionalidad adictiva. En adicciones, el placer puede ser tal que se resista a detenerse. ¿Sí? Es como uno pone los dedos en un enchufe, en una fuente de poder, y uno no puede salirse de ella o distanciarse de él. Provocando una tensión, voltaje, pulsión, tensión, voltaje, recuerden lo que vimos en la conferencia en diciembre, que no es capaz de descargar todo lo que hay en juego. No hay cable a tierra que ataje ese derroche. Entonces se activa hasta aturdirse en su agotamiento. Vale decir, una fijación o adicción que representa una apuesta para todas las satisfacciones inhibidas, frustradas o imposibilitadas. Y esta apuesta en un pequeño surco, ya sea una inyección, rompiendo parte de la piel para la heroína, o tomando alcohol o codeína por medio de la garganta, o fumando drogas, desde ese pequeño surco drenan las múltiples mociones pulsionales en una sola válvula de escape a descargar, hacia el todo o nada, ¿sí? Activarse hasta perder la conciencia o aturdirse. Estoy hablando de toxicomanías más graves, ¿no? De esta manera, las adicciones van escapando al principio del placer y van más allá del principio del placer, en donde se encuentran desligadas diversas fronteras y la hipercatexia, a dicha zona erógena y sustancia constante, rompe las barreras de contacto continuamente, o fusión alfa, diría Bion, generando un cortocircuito y pidiendo la metabolización. Los elementos beta, diría Bion, se drenan precipitadamente sin simbolización o ligazón, asegurando aquel fracaso típico de la adicción en su retorno, o repetición. La adicción es una repetición propiamente tal en ese sentido. Es por ello que la adicción, como defensa de la angustia o ansiedad, fracasa más constantemente que una represión o una desmentida. En la adicción existe una especie de consumo similar, con similar regresión a cómo se succiona el alcohol como un pecho tóxico. Pero este pecho, como diría Winnicott, no es lo suficientemente bueno,
no implica la sobrevivencia del sujeto. Actúa como las fijaciones del bebé si éste tuviera una libre elección de consumir cualquier cosa sin los límites del maternaje en sus cuidados, o represión originarias, o el cuidador externo brindándole las vías colaterales conformadas. Eso está he trabajado en mi libro lo que es la represión originaria. Dado que un bebé podría amamantarse o mamar hasta indigestarse o en su propia oralidad tragar cualquier cosa y enfermarse. El toxicomaníaco o el toxicómano ignora como un bebé, o más bien desmiente con la misma sustancia las secuelas o las consecuencias con la misma toxicomanía. Entonces, la exacerbación del ello o el proceso primario, la defensa maníaca, como vimos anteriormente, la destrucción del proceso secundario por el uso de sustancias, como vimos en Bion, en el menos K, en el aparato pensar, deben ante ello retomar en cuenta el trabajo del yo, la funcionalidad del yo con su articulación a lo preconsciente. En resumen, categorías lógicas de espacio y tiempo y lógica de partida del todo, en lo preconsciente, junto con el trabajo con el yo. No como una adaptación a un ideal competitivo laboral, sino de retomar las funciones del yo destruidas que ya no ligan ni metabolizan como proceso secundario, pues únicamente la droga o sustancia es la que va a cumplir el papel de pseudo-metabolizar algo alucinatoriamente. Recordemos lo que Freud hablaba de la alucinación satisfactoria del deseo. Si alguno maneja ese concepto, tiene mucho que ver con lo que Freud menciona en su obra completa. Cuando un toxicómano deja las drogas o vuelve a un estado de abstinencia, su proceso secundario se le aparece como vacío de contenidos y necesita nuevamente del proceso primario para llenarse nuevamente bajo el efecto de las sustancias. Por eso mismo, en periodo de abstinencia, los pacientes manifiestan lagunas de memoria. Les cuesta recordar cosas nimias. Y luego van reaprendiendo cómo es vivir bajo el proceso secundario sin esta distracción expansiva del proceso primario o alucinatorio del proceso primario. Para este tipo de intervenciones clínicas se corre el riesgo de que el drogodependiente te pueda utilizar como un nuevo objeto a ti como droga dependiente, vía pecho inodoro, en transferencia, como diría Meltzer. Utilizarte como un pecho inodoro. Si bien es una dinámica de doble filo en esto último, para los casos de adicción severa, concordamos con Winnicott en su ética, en que sería aún peor no ofrecer un holding en un comienzo, para luego poder destetar al paciente poco a poco, especialmente si estamos en contextos de marginalidad o vulnerabilidad social sin recursos económicos. Cuando no desean recordar ni reconocer el daño al prójimo o angustiarse por algún quiebre narcisista, la toxicomanía se comporta defensivamente con irritación, desmentida, racionalización, proyección delirante, etc. Las mismas que en cada sustancia ejercían el mismo efecto para cada uno de ellos, como lo vimos anteriormente. Si bien todos usamos mecanismos defensivos, los drogodependientes severos son cercanos sus mecanismos a la psicosis y otros directamente son psicóticos. Por tanto, muy endebles de fracasar en su defensa para que retorne esta misma angustia. Permanecen largo tiempo desmintiendo sus conflictos hasta que de pronto colapsan emocionalmente en una posición depresiva, tomando en cuenta el daño causado a sus seres queridos, ya sea agredirlos, robarles, pero al mismo tiempo esta misma angustia depresiva se convierte en una persecución paranoide y vuelve a la posición esquizoparanoide culpando a los demás, ¿sí? En centros de rehabilitación, en comunidades terapéuticas, saben mucho eso, ¿no? Que niegan esquizoparanoide la erosión de vínculos sociales o familiares, luego se dan cuenta del daño que hicieron, pero al mismo tiempo esta misma angustia los lleva de nuevo a proyectar y culpar a los demás, aún de las formas más delirantes posibles, ¿no? Es como, no, yo golpeé a mi esposa porque ella no me cocinó. Y lo justifican. Y no es que estén bromeando, no es que estén jugando contigo, no. Ellos realmente creen que merecía golpear a su esposa porque no le cocinó. Y se quedan por mucho tiempo en eso.
en esa posición esquizoparanoide. No me quiero detener, pero también hay que ver caso a caso, obviamente. Ahora, esta es la parte más teorizadora respecto a lo que trajo en Bion en este apartado de mi libro. ¿Sí? Los que tienen conocimiento de lo que Bion refiere de contenido continente, les sería más sencillo seguirme. Pero lo digo para que algunos que no me pueden seguir esta partecita lo tengan en cuenta. En las adicciones o la drogodependencia, el contenedor o el continente ya no logra metabolizar para digerir y almacenar nuevos contenidos. La membrana del contenedor está congelada y acalambrada, resbalándose su intento de anidar un aparato de pensar. El contenedor destruido por la droga fracasa en construir barreras o membranas replegables para digerir nuevas experiencias. Finalmente, ningún nuevo contenido añadido podrá tener algún lugar donde acobijarse o anidarse. Los efectos maníacos, mediante sustancias, recrea su propio continente al creerse un dios, siendo simultáneamente, a su vez, el contenido y lo continente. Si conocen a Mate Blanco, me van a entender muy bien a lo que me refiero. Está explicado en mi libro. Al estar saturado su continente, el contenedor se hace infinito hacia cualquier vértice o límite delirante posible. Contenido y continente van a formar uno solo. No hay contenidos en distintos conjuntos, ni conjuntos para distintos contenidos. Hay una plena saturación maníaca. El continente es tan hiperlaxo y caótico que el contenedor se confunde con sus contenidos, sin delimitaciones claras. La parte se confunde con el todo. La parte hace el todo, como dice Freud en muchos de sus textos. Se presenta una infinitización de conjunto donde simétricamente no se distingue contenido-continente, parte-todo. Es decir, la parte reemplaza el todo y el todo reemplaza las partes, son equivalentes. En resumidas cuentas, la patología emerge cada vez que contenedor y contenido se confunden. Distinto es cuando el contenedor no está saturado, como diría Bion, donde la función alfa puede operar para digerir nuevos contenidos no saturados, y así producir la pasta para edificar nuevas barreras de contacto plegables. ¿Sí? Los que entendamos la teoría de Bion va a quedar muy claro este ejemplo, pero continuemos. Ahora vamos a entender lo que es lo grupal hacia lo parcial. No podemos prescindir de que la toxicomanía o las adicciones tienen un remanente grupal no menor. Entonces, cuando el alcohol o la sustancia va dejando de ser un contenedor social para metabolizar en sus vínculos de comunidad o festividades, como ritual, digamos, al parcializarse objetalmente el consumo como tal, se adentra extendiendo sus límites en diversas funciones, suplantando las actividades. Suplanta el juego, suplanta la comida, el sexo, la sociabilización, el trabajo, la crianza, los hijos, el dormir, etc. El pecho tóxico sin destete, en su parcialidad objetal, reduce los quehaceres o roles convocándose para una sola funcionalidad. La grupalidad contenedor se digrega en un consumo posterior solitario, o en el mejor de los casos, compartiendo una sustancia para abaratar los costos, en silencio su adicción, olvidando con quién o cuál estuvo, ¿sí? Es como, tengo un puñado de monedas, quiero consumo con cualquier persona con quien comparto esta sustancia y no tengo idea con quién estuve. El consumo así es cada vez más nómade. Las personas con quienes consume puede ser cualquiera. La relación parcial es solo al consumo. Ya no hay nombres, no hay identidades ni biografías grupales, ya en este periodo más agudo. No hay historias a construir en esta grupalidad tóxica a este nivel. En la fijación del pecho tóxico, que no se desteta, en este nivel, ya no es padre, amante, hijo, hermano, ni trabajador. Es cada vez más lo que consume. Cuando hablamos de toxicamanías más graves. ¿Sí? Esto es una reflexión, no quiero concluirla, pero una reflexión respecto al fetiche del ambulatorio, ¿sí? Que está muy de moda para abaratar costos en el Estado. Al Estado le conviene que se haga cosas ambulatorias sí o sí, con un romanticismo del ambulatorio porque sale más barato. La toxicomanía severa es ya en sí un encierro a tajo abierto. Vale decir, la adicción es plenamente el pliegue del afuera sin un cierre alguno.
Recordemos la obra de Deleuze, si a alguno les puede sonar. Una erosión sin cláusula alguna, una energía desligada o como pulsión de muerte. Replegar este exceso a lo abierto es un elemento fundamental en el tratamiento de adicciones severas. Derivar a psiquiátricos o residenciales comunitarias por intentos de suicidios, situación de calle, aislar en ambientes hostiles de violencia o venta de sustancia, va a ser un dilema ético caso por caso. Pero éticamente no podemos saborear las tesis de liberación del encierro, o sea, idealizar los tratamientos puramente ambulatorios como el máximo imperativo universal. Sería ideal mantener tratamientos ambulatorios de circulación social, pero no siempre es posible en la complejidad biopsicosocial, como dijimos anteriormente. Las tesis de Foucault o de Guattari sobre el encierro hay que retrabajarlas caso a caso, puesto que sostener, holding, establecer rutinas, edificar un superyo, estructurar un yo, ordenar el caos psicótico, ligar la abstinencia, etcétera, 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 es fundamental. El pliegue abierto también debe replegarse, como muy bien dice Deleuze en sus obras tardías, llámese las obras de Leibniz. No debemos olvidar las modificaciones en la neuroplasticidad o neuroquímica que pueden dañar perdurablemente los centros de circuitos dopaminérgicos de placer o en el núcleo accumbens donde más se ha estudiado. Los deseos y las ansias pueden actualizarse por situaciones manifiestas o latentes o por asociaciones tanto exógenas como psicógenas o en combinación como series complementarias, diría Freud, en ambos grados variables. Voy a dar 3 ejemplos. Un paciente que he atendido está caminando y queda con la mirada fija, viendo como unos jóvenes o de 14, 13 años entran a robar una casa. Se queda mirando fijamente aquello y de pronto siente un sudor de manos, dolor de estómago, siente la boca seca y al llegar a su casa siente unas ganas de consumir que no había sentido hace años. ¿Sí? Una asociación latente le despierta un deseo inconsciente por una asociación ramificada de otros lugares. ¿Qué pista nos da esto? Cuando se queda pegada a la mirada, queda la mirada fija en eso. Se proyecta él en esa escena. Y uno se preguntará, ¿pero qué tiene que ver jóvenes robando una casa con él? Bueno, resulta que él, cuando era adicto, consumía drogas entrando a casas deshabitadas. ¿Sí? Esto es un ejemplo de muchos ejemplos. Otro ejemplo, ejemplo 2. Esto lo entiendo como 2 ríos adyacentes, 2 ríos juntos, que una marea sube, hace tirar agua a otro río y las 2 mareas van subiendo. Una marea rebalsa a la otra marea. Un paciente, bueno, esto en el contexto de Chile, ¿no? Me imagino que Latinoamérica también podría ser medianamente similar. Pacientes que a los 12, 13 años entraban a robar casas sin consumir drogas, sin consumir ningún tipo de drogas, y cuando entraba a una casa sentía un sudor de mano y una palpitación rápida en el pecho. Sentía como adrenalina, digamos, sentía como una excitación desbordada al momento de entrar a una casa. Resulta que posteriormente esta persona, este mismo niño chico, consumió pasta base. La pasta base le generó la misma sensación. Celebró antes de llegar a la meta. No tuvo que llegar a la meta de entrar a una casa. Ya en sí se acopló la sensación previa, adrenalínica, con la sustancia de la pasta base. Y se acopló. ¿Sí? Se dan muchos casos así, de que la droga emula una sensación previa excitatoria que ha vivido. No en todos los casos, pero se da mucho ese tipo de situación. Y también entender las alertas, ¿no? Que pueden ser también más manifiestas que latentes, pero por ejemplo la cerveza sin alcohol. ¿Sí? Pacientes que llevan años sin consumir alcohol, después de haber hecho un tratamiento por alcoholismo, y comienza a tomar cerveza sin alcohol. Entre amigos, de buena fe, algún amigo le dicen, oye, pero tú no bebes alcohol, pero bebes cerveza sin alcohol. El hecho que ceda eso y lo consuma, ya te puede dar la alerta de una posible recaída futura. ¿Sí? Muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces recaen al consumo del alcohol, partiendo con la cerveza sin alcohol. Entonces, los deseos y las ansias y anhelos por consumir sustancias pueden reactualizarse por situaciones manifiestas o latentes.
Haciendo un paralelo distinto, pero también hablar de las adicciones sin sustancias, como en el caso de la ludopatía. En la ludopatía existe un fracaso en el triunfo. El éxito acentúa su propia condena. Ganar dinero con poco esfuerzo y en ínfimo tiempo descoordina, descalibra las nociones previas de esfuerzo-ganancia, riesgo-costo, a otros umbrales. El exceso inesperado de dinero que gana de un momento a otro es como consumir de golpe una droga, pero sin anticipar cuando se está consumiendo. Esto hace remover y desmarcar los umbrales previos de placer, conllevando a buscar de nuevo eso. Sobre todo se da mucho en los casos de ludopatía, personas que partieron jugando y ganaron mucho dinero al instante. Entonces, reemular esa sensación los lleva a tener a largo plazo, o mediano o corto plazo, una deuda impagable, buscar préstamos a sus amigos, terminan con embargue de su hogar. Y mientras va perdiendo, y esto es muy interesante lo que ocurre en la ludopatía, mientras va perdiendo se alza una fantasía o supersticiones o heurísticos, como llamarían otras escuelas de psicología, en que a mayor tiempo o dinero perdido, se recuperará todo eso como mágico rebote, o como dice el economista, el rebote del gato muerto. O sea, mientras más pierdo, cuando gane va a rebotar mágicamente y voy a recuperar todo. O hay que perder para ganar. A mayor pérdida, más pronto tendrá el ganar. Esquivan el peso de esta deuda acumulada, idealizando al máximo el momento en que ganaron algo, lo que equivale más que todo el dinero que han drenado. Apilan todos sus conflictos que le llevan la ludopatía, apostando todo de una sola vez, metiendo todas sus fichas en esta misma bolsa. Todo o nada. Jugando contra Dios, frente al azar, doblegar a lo que dicta el destino, controlar el espacio y tiempo. Haciendo un paralelo entre las adicciones de sustancia y adicciones sin sustancia en el caso de la ludopatía, en la cocaína hay una cierta voluntad a controlar lo que está ocurriendo con la cocaína. Con la pasta base es menor el control, uno ya es más pasivo a lo que brinda la droga, te aturde más. La misma analogía se puede ver entre el póker con el tragamonedas. El póker, en el momento en que uno está apostando, tiene un cierto control estadístico con los naipes, ¿no? Y las máquinas tragamonedas se parece a la pasta base en tanto de que uno es pasivo a lo que la diosa de la fortuna te diga. ¿Sí? Ya no hay control, ya no hay esfuerzo en hacer algo, sino que estoy cada vez más abatido por la droga o por este mismo tragamonedas. Voy a ir rápido, pero algo que Bion llama la relación de perspectiva, en transferencia, el propio paciente utiliza la misma lógica de apostar en situaciones de riesgo, aún en su propio tratamiento. Les gusta mucho, se da en este tipo de pacientes en que pone a prueba sus logros con apuestas en riesgo. Buscan apostar y probarse en casinos, volver a jugar en competencias de póker. Competencias de póker, azar y juego de competencia, lo que vimos en Cayois en 1958, si lo recuerdan. Entonces, tal como él busca arriesgar sus deudas económicas con el juego, del mismo modo se posiciona como apuesta de prueba el que podrá jugar controlando sus gastos. De modo que arriesga el sentir que va a tener un éxito inmediato si logra adelantarse con una jugada. En perspectiva, juega a ser paciente, juega a que es un cliente o a que es un paciente, pero apuesta contra el terapeuta. Porque la relación de perspectiva en Bion es, si yo me curo por mi cuenta, gané yo. Pero si yo me voy recuperándome gracias al terapeuta, pierdo. Y eso se llama la revisión de perspectiva. No me quiero detener, pero si conocen el concepto, es muy interesante en lo que se llama el impasse clínico. En lo que es la grupalidad, volviendo a la grupalidad, un autor muy importante, René Caes, en lo que es la grupalidad en este ámbito de las adicciones, lo llama un pacto negativo, como una meta-defensa. Se funda en diversas operaciones defensivas, de represión y negación, pero también de desmentida o enquistamiento. Para esta formación de vínculo entre personas consumidoras, se crea algo no significable, no transformable y en zonas de silencio o bolsones de intoxicación, que mantienen a los sujetos en un vínculo ajeno a su propia historia o su historia con los otros. Estas alianzas inconscientes, dice Caes,
no hacen más que sostener una función de desconocimiento ligado al síntoma del consumo. La producción de síntomas compartidos cumple además una finalidad de sujetar a cada sujeto a su síntoma en la función que cumple para otro y para más de un otro en cada vínculo. El síntoma del consumo, digámoslo de esta manera, es un reforzamiento multiplicado, lo que aumenta allí mismo la capacidad de desligar este síntoma, se enmaraña, se enreda. Nos enfrentamos a una tópica, una economía y una dinámica ya intersubjetiva, que involucra a 2, a 3 o varios sujetos, en lo que quienes en conjunto refuerzan de manera solidaria porque son administrados de consumo y en el mismo sentido por todos los aliados. Los efectos de esta alianza se ponen en manifiesto por lo general mediante un acto autodestructivo, un delirio, una severa inhibición. Por tanto, es muy complejo cuando alguien del grupo se quiere ir del grupo de consumo. Genera ruido, porque les hace despertar en ellos lo que ellos no quieren ver mediante las sustancias. No, me tengo que ir porque quiero recuperar a mi esposa. Y comienza, que eres exagerado, pero fuma más, toma más, porque hace ruido. Entonces el pacto negativo, como diría acá, se rompe. ¿Sí? Voy a pasar esto rápido. Bueno, aquí hay algunos autores, lo voy a mostrar rápido para que lo vean después, sacado del texto de Blanco 2015. Aquí hay algunos autores más psicoanalíticos sobre lo que se entiende por adicción. Balint, hasta Kember. Me quiero detener en esto, que es muy importante. El círculo vicioso farmacotínico de Radon. ¿Sí? Como pueden ver aquí, hay algo que remite a una impotencia mágica infantil, lo que conlleva una impotencia real del adulto, una frustración, depresión, con una vinculación oral placentera, y hay una toma de droga que genera placer y sensación de poder. Hay una desaparición de los efectos de frustración y depresión, los cuales después tienen un efecto rebote de culpa, una vuelta a la realidad que vuelve a ser frustrada. ¿Sí? Esto sacado del Rivera 1993. Esto es un esquema muy simple, pero que para la época, en 1973, eran las primeras formas en cómo se entendían las adicciones, más sistemáticamente en psicoanálisis. ¿Sí? Ya existe una predisposición primera ante la droga, dice Radon, en 1973, teniendo como base psicodinámica previa la presencia de fuertes sentimientos de frustración, desesperanza y depresión. La primera toma de droga incide sobre esta base como una experiencia mágica de liberación, iniciándose así el círculo vicioso regresivo. Los sentimientos de omnipotencia infantil que acompañan esta relación oral placentera con la madre constituyen aspectos centrales, dice Radon. Estos sentimientos son normalmente renunciados por el destete o por la castración también, en el curso del desarrollo. Pero en el preadicto, dice Radon, se convierte en una dolorosa sensación de impotencia y soledad, que le impide aceptar sus limitaciones para buscar relaciones personales maduras. Entendamos este tipo de situaciones en un destete prematuro, en una madre con depresión postparto, como le llaman, o en un trauma de un desapego temprano, ¿sí? A eso nos vamos dando el sentido a lo que Radon habla de lo preadicto, como una predisposición solamente. El futuro toxicómano se siente herido, abandonado y frustrado, infantilmente convencido de que una agencia externa a él, mágicamente poderosa, debe tomar a su cargo la resolución de sus problemas. Incidentalmente, esta constelación psicodinámica puede dar lugar a comportamientos agresivos y antisociales, dice Radon, en un intento de escapar y vengarse de aquellos sentimientos de soledad y abandono. Recordemos la falta básica en Michel Balint, por ejemplo, o el falso self en Winnicott. Si en un momento en que la tensión psíquica es intensa, el individuo tiene la primera experiencia con la droga apropiada, se puede desencadenar el mecanismo adictivo psicológico. Recordemos el caso de este joven en su infancia cuando entraba a robar a casas y vuelve a sentir una sensación similar con la pasta base. La sensación pasiva placentera, o celebrar antes de llegar a la meta, la vivencia omnipotente de un mundo fantástico, carente de frustraciones, aportan exactamente todo lo que el toxifílico consideraba que le era debido para su felicidad, como una deuda que le tengan que devolver. Pero cuando se terminan los efectos de la droga, se presenta nuevamente más duramente frustrante la realidad a la cual huye. Más si aún está anudado a sentimientos de culpa y vergüenza relacionados. El individuo sin desarrollo adictivo
Dicha experiencia desagradable de algún tropiezo o de alguna mala pasada o mal viaje con la droga, tenderá a buscar otra forma de satisfacción, como lo entendimos con Kandel al principio, desarrollando otro mecanismo defensivo, variando así sus dinámicas, para no repetir lo mismo, no tropezarse con la misma piedra. En cambio, los sujetos más vulnerables, en estas condiciones que mencionamos anteriormente, son incapaces de desarrollar defensas variadas, no encuentran otra solución mejor y acaban sucumbiendo a la tentación de tomar nuevamente la misma droga. Se cierra así el ciclo vicioso, dinamizando la farmacodependencia en cada nueva experiencia de intoxicación, dice Rado. Aquí vemos de nuevo el mismo ciclo vicioso en Rado. Otro aporte de Rado, Sandor Rado se llama, entiende que el uso de las drogas conlleva estados de euforia y por tanto superar de manera transitoria las heridas narcisistas, sentirse omnipotente para después volver al estado depresivo, y con ello el deseo de volver a drogarse y sentirse triunfante. Provee una coraza contra la estimulación interna, la cual le hace imprescindible cuando alguna angustia rompe la barrera de su dolor. Más rápido. Según Radó, las drogas causan inflación sin valor del narcisismo e impiden percatarse del progreso de su propia autodestrucción. ¿Sí? Esto es más de lo mismo. Para Radó, ya más adelante en el 53, el efecto eufórico de las drogas se produce en dos etapas. Introduce el placer más allá del mero alivio y luego producen en el paciente una intoxicación con placer espurio. Confirma la estrecha relación entre la intoxicación narcótica y el placer espurio de la manía, como vimos ya anteriormente en las primeras diapositivas. Divide la drogadicción Radó en tres grupos: el grupo psiconeurótico, maníaco-depresivo, el esquizofrénico y el psicopático. ¿Sí? Lo que muchas veces lo que es lo esquizofrénico se llama patología dual, ¿sí? En donde una potencia a la otra. Y los factores de riesgo son mayores y con muy pronóstico muy complejo de tratar. A diferencia de la psicodinámica regresiva de Radó, Rivera, en 1182, desarrolla el mecanismo psicodinámico progresivo a la adicción, que es distinto a Radó. ¿Sí? Hay un deseo de progresión, hay una frustración de un imperfecto estado actual, se siente aburrido, algo de ansiedad, hay una búsqueda de explorar, el buscar alguna expansión mental de algún tipo, hay una toma de droga, nuevas formas de sentir y de pensar, desaparecen estos efectos, hay una vuelta a lo habitual, al tedio, y se intenta buscar alternativas creadoras. Más profundidad, Rivera dice que en la clínica más actual, entre los adolescentes y los adultos jóvenes, algunos sujetos no encajan del todo en el esquema de Radó de la regresión que vimos, ya que están estos sujetos buscando su propia identidad, o huyendo de una sociedad aburrida o poco gratificante, y suelen tener mejor nivel socioeconómico y educacional, y son menos proclives a la criminalidad. Sujetos que tienden a preferir el uso del LSD y otros alucinógenos, y con frecuencia son descritos como soñadores, intuitivos, carentes de agresividad, introvertidos, interesados por el arte, la creatividad, etc. Más que tendencia regresiva hacia esos estados infantiles primitivos, que también se dan, pero acá lo primordial, en lo progresivo, más que lo regresivo, como lo hablaba Radó, es un deseo de buscar formas más desarrolladas del pensamiento y creativas. ¿Sí? Hay un vago sentimiento de satisfacción con la realidad presente, hay un inconformismo, hay una tentación de buscar nuevas realidades, ¿sí? Como se ve en esta exploración de buscar nuevas experiencias, viajar a otros mundos, hacer un nuevo deporte, va más en esa lógica también. Aquí nuevamente el mismo esquema. Y ya terminando a considerar el tratamiento, Fenicek sugiere que el mejor momento de iniciar el tratamiento es inmediatamente cuando se priva la sustancia. Tampoco se pretende que el paciente permanezca abstemio durante el análisis. ¿Sí? Muchos pacientes, dice Merleau, intentan sobornar con una conducta pasiva o de abstinencia pasajera, esperando solo un error o demostración de firmeza para escapar nuevamente al modelo adictivo anterior. ¿Sí? Sabe mucho de esta seducción, de este encanto para que lo perdonen rápidamente por diversos errores y prometer que van a dejar la droga.
para dar un ejemplo muy breve a lo que me refiero, estoy resumiendo varias cosas, pero cuando un niño comete un error, le es más fácil pedir disculpas y que no lo va a hacer más. Pero el actuar y no repetir el error es otro trecho. El adicto emplea las palabras más bonitas. El adicto a veces suena como un poeta cuando trata de distanciarse o disculparse de algunas cosas o robos que ha hecho a sus propios familiares. Entonces, cuando está en eso, basta un pequeño error de algún familiar que le cae mal o alguna pequeña pelea para que vaya directo a drogarse. Busca el premio más que la solución en un estado más esquizoparanoide en ese instante. Radó aconseja como primera medida en 1958 retirar de la droga, preferentemente en un hospital equipado. Bueno, no siempre hay recurso económico en Chile, por ejemplo. Para evitar los peligros potenciales de violencia y suicidio. ¿Sí? Importante para DODES que el paciente que necesita luchar no tiene de qué avergonzarse. El conflicto de sus vulnerabilidades con respecto a la reafirmación del self y la dificultad de tolerar la impotencia tiene su origen en experiencias de la infancia que necesitan ser recordadas y elaboradas en el tratamiento. Aquí la bibliografía que utilicé, ¿sí? Y con eso concluimos la presentación. Si alguno tiene alguna pregunta con el tiempo que nos queda. Los escucho. Bueno, desafíos clínicos, por ejemplo, ¿no? Hacer test de droga a los propios funcionarios. No se hace en Chile test de droga a los propios funcionarios. Como cualquier persona se asume que no consume droga y no le hacen test de droga. Considero que es moralmente importante que los mismos funcionarios se hagan test de droga y que no estén fumando a cantidades groseras de tabaco frente a los pacientes porque, bueno, no quiero dar nombres concretos, ¿no? Hay mucha burocracia también para derivar a dispositivos multidisciplinarios por casos graves, ¿no? También se le puede llamar patologías del don desde un punto de vista antropológico. Muy importante tomar en cuenta el destete paulatino, ¿sí? En el sentido de que el paciente cuando ya está a punto de terminar su tratamiento, vienen las recaídas en el sentido de que podré andar en bicicleta solo por mí mismo, y es ahí donde uno tiene que tener en cuenta de que el término del tratamiento no tiene que ser de un solo golpe, abrupto, ¿no? Ya que puede tener miedo a afrontar nuevos desafíos. Las intervenciones familiares, Feli, son muy importantes. Dependiendo del caso, ¿sí? Si estamos hablando de un caso de severidad adictiva, efectivamente el trabajo con la familia es crucial. Por sobre todo el manejo del dinero, ¿no? Cuando roban dinero o cuando, bueno, en Chile ocurrió esto del IFE, este sueldo de emergencia por el Estado, que es más conveniente que el familiar reciba el dinero más que lo reciba el propio paciente porque lo va a gastar todo en consumo, ¿sí? Estoy hablando de casos graves, no estoy hablando de todas las adicciones. Es muy importante también la codependencia que se genera con el familiar, ¿no? Que el familiar como poeta pide disculpas, promete, y el familiar le cree, y le da dinero y le da droga. Entonces hay que ir viendo caso a caso cómo es el trabajo con la familia también. O también la revinculación con el hijo, en la que es la paternidad, ¿no? Hay mucho trabajo que se puede hacer ahí también. Si puedo responder algo de la pregunta de Feli. ¿Sí? Jaime dice, lo que empieza como placer termina como displacer. Las sustancias tienen química distintas, por supuesto, tienen química distinta y se pueden utilizar como mecanismos de defensa distintos por cada paciente o usar los contrastes, ¿no? Es típico de la cocaína y el alcohol, por ejemplo, ¿no? Activarse y desacelerar la activación con la cocaína utilizando alcohol, cosa que es muy peligrosa, genera el compuesto químico cocaetileno, que se sintetiza en el hígado y puede dar hasta 2000% más de muerte súbita que con solo cocaína, la mezcla independiente sí que fue primero,
la conjunción de cocaína y alcohol es muy peligrosa. Ni hablar de la fluoxetina con el tramadol. Muy peligroso también la combinación de ambos fármacos. Claro, el cristal podría ser lo que en Chile se consume más como la pasta base. El tema es que es un componente muy adictivo, pero que genera muy pocos segundos de estado eufórico. Pero el rebote es muy fuerte y te lleva a un estado cada vez peor en donde necesitas cada vez más esa sustancia. No hay que tampoco menospreciar el factor químico tóxico del compuesto, ¿sí? Los riesgos psicosociales, hay de muchos tipos. Tendría que traer tendría que traer otra diapo para mostrar, ¿no? Pero factores psicosociales pueden ser las deudas, puede ser el ambiente de violencia o robo o venta. El factor de riesgo también puede ser la edad, si es muy tempranamente adolescente o si es adulto mayor también, con lo que es el riesgo suicida, duelos, sí. Es que muchas cosas pueden ser factores de riesgo según cada persona. También un factor de riesgo puede ser cambiar de estrato social a otro. Pacientes que he tenido que son de estrato social marginales, por ponerle un nombre, terminan un tratamiento exitoso y comienzan a ganar dinero, tener su casa propia, frecuentar nuevas formas de vinculación social, y como no reactualiza su tratamiento, recae en otras sustancias en las cuales no caía con los otros códigos sociales que él estaba. No sé si me hago entender, ¿no? Claro, se trabajan los factores de riesgo en su medio social, pero cuando cambia un medio social totalmente distinto, son otros factores de riesgo, porque entendamos que el consumo de drogas es transversal a cualquier edad y a cualquier estadio o clase social. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O lo dejamos hasta acá? Esto también es importante, el tratamiento de la mujer embarazada, ¿no? Aprovechando el tiempo. Es sumamente complejo durante el embarazo el consumo de droga, ¿sí? Por la exposición al feto, especialmente en el primer trimestre, o estando en lactancia, ¿sí? Es muy difícil hacer un tratamiento ambulatorio en estos casos, por el grave daño que puede generar un bebé en gestación. Sepamos que un bebé que ha sido gestado por consumo de heroína, el bebé nace con abstinencia a la heroína, ya hay que tener un cuidado médico especial a eso, ¿sí? Es preferente el tratamiento de mujer embarazada, si es posible, a llevarlo a programas más residenciales, ¿no? Promover también la lactancia, porque no es solo a la placenta, sino que a la lactancia misma lo que puede provocar las recaídas en el lactante, ¿sí? Por eso es importante psicoeducar en los factores de riesgo, vincular, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta. No, eso ya... ¿Qué diferencia existe entre consumo problemático, adicción y toxicomanía? Podríamos usarlo como sinónimos, ¿no? Toxicomanía tiene que ver más con que el brillo del pecho tóxico cae sobre el yo, o lo que se verían con ciertas sustancias como la cocaína o el alcohol. También hay sustancias que buscan un efecto más uterino, como la ketamina, ¿sí? Que hace anestesiar lo más posible el sujeto, ¿sí? El consumo problemático es cuando uno ya tiene efectos psicosociales a su alrededor. Y el consumo dependiente es cuando ya todas las esferas de su vida conllevan a estar con el consumo. Entonces cualquier cosa que haga o cualquier actividad le lleva al craving nuevamente. Y eso ya es muy grave para poder trabajar posteriormente. Grave no quiere decir imposible. Sí, hay campañas en Chile de prevención. Se busca la prevención en los colegios, se busca la prevención de las sustancias, pero el factor de riesgo siempre va a estar en todo lugar. Entre los padres, entre la publicidad, adicciones que no son de sustancias propiamente tal, ¿sí? Pero es muy poca y generalmente uno repara más que previene,
¿sí? Debo decir que tampoco soy un conocedor en esta época de pandemia cómo lo están haciendo en prevención en los colegios, o si son los propios profesores que por iniciativa propia hacen en su malla curricular detección de casos tempranos, factores de riesgo, efectos de las drogas, su adictibilidad, etcétera. De nada, Mariana. Gracias, Carolina. Abrazo también, Roberto. ¿Cómo se tiene que intervenir cuando hay miedo a los cambios? Hay un marco teórico muy usado que es sobre la precontemplación cuando no quieren hacer tratamiento, contemplación cuando están ambivalentes, cuando tienen las razones para hacer tratamiento y otras que no, y luego viene la preparación para poder asumir ciertas cosas en cuanto ganar o pérdidas, si deja el consumo, imaginarse cierto escenario en preparación, tomar algunas decisiones para evitar factores de riesgo y activar factores protectores. Luego de la preparación viene la fase de acción, que es ya ir haciendo pequeñas cosas en su diario vivir que vayan llevando una vida con una cierta abstinencia. Luego vienen algunas recaídas, puede ser, y luego viene de las acciones la mantención, mantenerse lo mayor tiempo abstinente. ¿Sí? Entonces hay que considerar qué tipo de precontemplación tiene. ¿Sí? ¿Cuáles son las ganancias secundarias detrás del consumo? El estadio psicosocial en el que se encuentra. Por eso es tan importante el trabajo mancomunado entre terapeuta ocupacional y trabajador social y psiquiatra. Si es grave la adicción, ¿sí? Yo me estoy centrando mucho más bien en los casos más graves. Le temo al internamiento de un hijo, muy deteriorado ya. La abstinencia será violenta. Bueno, la abstinencia es muy compleja de tratar, dado que se necesita un apoyo farmacológico muchas veces, se requiere mucha explicación a los familiares, explicaciones a las reglas del juego que hay ahí en la propia comunidad, los horarios de visita, ¿sí? También hay una interacción, sesiones grupales. O sea, hay que temer a que esto se agrave. En mi opinión, hay que temer que esto se agrave y se complejice más. Como un remolino que se va agrandando cada vez más y mientras más se agranda, más cosas lleva a su paso. ¿Sí? Hay que apostar al cambio 2, como dirían los sistémicos. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia. Me honra que tú estés aquí. Comentar algo del trabajo de adictos con estructura psicótica. Bueno, es muy difícil saber si el huevo o la gallina, ¿no? Si fue la droga la que provocó la psicosis o si la psicosis llevó a la droga. ¿Se dan ambas o se da una o se da otra? Depende de cada caso. Pero en la psicosis es muy complejo el tratamiento, ¿no? Porque cada consumo de droga destabiliza más los cuadros psicóticos, ¿sí? Hay mayor lagunas de memoria, hay mayor paranoia y agresividad en muchos casos. ¿Sí? Y es muy complejo que lleven a una mantención de lo que es el tratamiento como tal. Y generalmente en centros residenciales muchos de ellos llevan más tiempo promedial que cualquier otro usuario más neurótico, llamemos, ¿no? A veces hay ataques de cólera, de furia, porque algunos creen que solo los niños tienen rabietas, solo los niños tienen pataletas. Mentira. Los adultos bien grandecitos, tienen pataletas y rabietas y son agresivas y te pueden atacar cuando se descompensan, sobre todo en estadios más psicóticos. No quiero generalizar, siempre hay que ver el caso a caso, pero se dan situaciones de esa índole. ¿Hay algo de la falta básica de Balint? Sí, justamente mencioné la falta básica de Balint y antecedente del falso self. No estoy diciendo que la falta básica y el falso self es igual a drogarse, ¿no? No caigamos en eso. Pero algo del destete prematuro, de un apego traumante, por ejemplo, una depresión postparto, o el bebé tiene frío, le doy de comer. El bebé tiene aburrimiento, le doy de comer. El bebé quiere comer, le doy el doble de comida. Entonces, ¿qué erogenizo en esa represión originaria? ¿Sí? Por eso es importante dar cuenta de eso, ¿no? O cuando hay muerte de algún familiar prematuro, que tenga algún vínculo importante, ¿sí? Por eso estamos viendo que las adicciones tienen un componente más con la lógica del destete, más que con la lógica de la castración, ¿sí? En resumidas cuentas,
Porque lo que menciona Roberto con respecto al falso self, siguiendo a Sonia Abadi, esto no lo mencioné, pues para ir más rápido aprovecho a mencionar, en las adicciones, dice Sonia Abadi, observamos el uso fetichizado de un objeto externo que brinda seguridad, protección y completud. El falso self es una parte entronizada del self idealizada y utilizada a la manera de un fetiche. Más adelante, esta función podrá estar desplazada sobre alguna cualidad personal hipervalorada. En la patología del objeto transicional, el garante del ser se halla en el afuera y a lo largo de la vida será transferido sobre alguna posesión material o estará en el origen de las conductas adictivas. En un caso hay dependencia de un objeto externo y en otro la dependencia es de un aspecto interno, como en el caso de una personalidad hipervalorada, como diría Kohut en la narcisización secundaria. Pero ya es otro tema. ¿Por qué un individuo hace una adicción y otro construye una estructura narcisística sobrevalorando un aspecto de su propia persona? ¿Corresponden distintos momentos del psiquismo o distintos tipos de fallo? Creemos que en el caso del objeto transicional patológico, la madre evita la relación personal con el niño. Las cosas concretas serán las encargadas de brindarle la calma y ese acompañamiento. En el otro modo de relación, la madre le transmite al hijo su certeza de que sería capaz y que ya es maduro ya de autosostenerse y de prescindir de ella. Brindarle el falso self, claramente, ¿no? Apoyándose excesivamente en su capacidad de comprender y tolerar su ausencia. Le atribuye cualidades adaptativas que el niño no tiene que asumir, aunque sea frustrado o atemorizado, ¿sí? Aquí ya estaremos en lo que habla Kohut de la narcisización primaria. No me quiero detenerme mucho en estos autores porque da para muchísimo material. En una pequeña sala de internación del hospital en el que trabajo puede haber adictos, cualquiera que sea el rótulo, pero debe contarse con el deseo manifiesto de emprender a lo largo del camino hacia el cambio de posesión subjetiva. Sí, posesión subjetiva es una nomenclatura lacaniana de la cual no estoy muy de acuerdo, pero es lo que vemos en el caso de la precontemplación a la contemplación. Me acomoda más ese tipo de trabajo, que es gradual, no es en espiral, no es precontemplación a la mantención, no. Si quieren revisar sobre ese tema. ¿Hay factores de riesgo genéticos? Bueno, hay que ver también si el bebé estuvo bajo consumo de ciertas sustancias o de heroína o opiácido en la placenta. Eso también va generando cierta probabilidad, ¿no? Pero yo no soy genetista ni médico como tal, ¿no? Pero hay estudios que sí revelan eso. Lo que más se ha revelado es la alteración en el núcleo accumbens con los efectos dopaminérgicos, ¿sí? En lo que es la recompensa. Hay granjas de rehabilitación suburbanas, dice Roberto. No internan de modo inmediato, sino luego de un pormenorizado estudio de la exposición a respetar y cumplir una serie de pautas provistas. Claro, si nos centramos en la precontemplación, de no querer hacer tratamiento porque hay una ganancia secundaria importante respecto al consumo o porque los familiares le siguen dando dinero para que consuma y no hay mayor complicación en ese anidamiento tóxico o de pecho tóxico. Claro, hay que hacer un trabajo muy importante con los trabajadores sociales, con la visita domiciliaria, ¿sí? En casos graves no basta con el psicólogo único que haga todo como pulpo, con todos los brazos habidos y por haber. Se necesita un trabajo mancomunado. Apoxia como antecedente, como riesgo de adicción. Bueno, puede ser, desconozco y muchas gracias a Humberto Luber por la creación. Muchachos, muchas gracias por la sintonía. Mariel, muchas gracias. George, disculpe si no saludo a todos. Ya están muchos nombres ya hacia abajo para poder leer uno a uno, pero le agradezco inmensamente. Hice un panorama general de cómo diversos autores ven el tema de las adicciones. En mi libro trabajé un capítulo dedicado a eso, expuse algunas de esas cosas y hace un gusto, un placer iniciar el año en Yoka aquí con ustedes, así que espero verlos en otra ocasión. O sea, sí, el alcohol puede considerarse, como dice Armando, el alcohol puede considerarse un síntoma,
pero el síntoma tiene que ver más con la neurosis, con un mecanismo defensivo. El alcoholismo, por ejemplo, tiene más que ver con la fijación. Como diría Freud, tiene una naturaleza distinta. No quiere decir que en el síntoma no traiga al molino ciertas fijaciones de placer, pretéritas, ¿sí? En algunos casos. Bueno, muchachos, estamos con eso, no quiero abusar más del tiempo, abusar el tiempo aquí, así que me voy a autodestetar para que esto no sea un brillo de computador tóxico, por decirlo de una manera. De verdad, muy agradecido por cada uno de ustedes y muchas gracias por sus preguntas y si tienen alguna duda mayor, me consultan en mis redes sociales. ¿Sí? Eso, que estén muy bien. Chao, chao.